Un gusto saludarte, Vicente. Osvaldo, buenos días. Qué gusto, has cambiado de look, lo veo. ¿Por qué? ¿Por el coronavirus o se enamoró don Santiago? La pereza, dice, producto de la pandemia. Pero usted no ha tenido coronavirus o también pasó por eso. No. Hemos tenido mucho cuidado. No he viajado desde febrero del año pasado, con mucho cuidado, evitando la pandemia, ¿no? Con todo y eso caímos, le cuento a mi querido Santiago. Pero bueno, aquí estamos listos. Vimos que el Consejo Nacional Electoral no los autorizó a ustedes para las encuestas. O sea que definitivamente no hacen encuestas. Pero sí creemos, 8 y 12, con el señor Santiago Nieto, presidente de Informe Confidencial, una de las encuestadoras serias de nuestro país. Pero ¿usted ha ocultado algo sobre la reacción de la ciudadanía ante el obligatorio y oficial debate presidencial? A ver, buenos días, amigos radioescuchas, buenos días, y amigos cibernautas, gracias por su paciencia y un gusto estar aquí en Radio Sucre. A ver, primero una aclaración, no, el problema de que Informe Confidencial no se haya inscrito esta vez en el Consejo Nacional Electoral fue más un problema interno nuestro que del Consejo Nacional Electoral. Creo que es importante aclarar eso. Y es porque tuvimos problemas por lo de la pandemia justamente y falta de las personas, digamos, que se encargan del asunto, tuvimos problemas internos. Pero eso quiero aclarar porque fue un problema nuestro. Y lamentablemente no podemos en este momento poder compartir nuestras cifras, digamos, con la ciudadanía. Pero así pasa a veces. A ver, ¿qué pasó con el debate? Yo creo que lo del debate hay que analizarlo de algunas maneras. Creo que hay cifras que dicen cuántas personas vieron el debate. De lo que yo pude estar, ayer me enteré, hablé con gente que conoce del tema, el debate tuvo muy pequeño rating, es decir, muy pocas personas lo vieron, considerando que estábamos en pandemia en un programa, era una hora triple A, como llaman en la televisión, ¿no es cierto? Era cadena nacional, pero sin embargo muy pocas personas vieron el debate y más bien la ciudadanía usó otras formas, digamos, de diversión, otras plataformas como puede ser Netflix o cable, etcétera. Entonces el primer dato es que vieron muy poca gente. Segundo, la gente que normalmente ve los debates no son los indecisos, es gente mucho más decidida. Es gente que tiene una concepción más clara de la política, son estudiosos de la política. ¿A qué me refiero? Es lo que denominábamos el círculo rojo. Es gente de los partidos políticos, el periodismo, los académicos, consultores, etcétera, todos aquellos que tienen, digamos, una formación media hacia arriba con el conjunto de los ciudadanos y que además ya tiene tomada una decisión. Entonces no ven indecisos y la mayoría de los que ven los debates son decididos. ¿Y qué hacen en el debate? Estas personas refuerzan sus puntos de vista sobre su candidato y refuerzan también los puntos negativos sobre los otros candidatos. Entonces se refuerzan a sí mismos. Ahora, siendo así los debates, nosotros creemos que son muy importantes para la democracia. Es bueno que haya estos espacios donde los candidatos discutan sus diferentes posiciones frente a las problemáticas de la ciudadanía y bueno, y los ciudadanos, los electores, tengan mucho más elementos para decidir sus votos. Eso sería lo magnífico, pero como dijimos ya, hay muy poca sintonía y los que la sintonizan son gente mucho más ya decididas, son gente mucho más estudiosa de la política que los ciudadanos que están indecisos, que en este momento son una gran mayoría de ecuatorianos. Entonces no cumplió. Pero como digo, es necesario estos debates. Creo que también tener 16 candidatos es un número bastante elevado para que se dé la dinámica del debate. Entonces termina siendo más bien un conversatorio, una forma de
de conversar de los candidatos con el periodismo más que un debate propiamente dicho. Se daña la dinámica justamente por 16 candidaturas. Y creo que uno de los problemas que hubo, sobre todo me voy a referir al debate del Consejo Nacional Electoral, ¿por qué? Primero porque fue obligatorio y estuvieron todos los candidatos. Y creo que uno de los problemas en el debate fue que las preguntas hechas a los diferentes candidatos eran preguntas muy alejadas de la problemática de los ciudadanos comunes. O sea, se hablaba de cosas bastante especializadas en unos casos, muy puntuales en otros casos, lo cual nos tuvimos los ciudadanos, los que vimos el debate, tuvimos respuestas por parte de muchos de los candidatos vacías y carentes del cómo. La salud, la educación es mala, sí, la educación es mala y la vamos a mejorar, punto. Pero no se dijo cómo se lo iba a hacer. Entonces creo que nos faltó también el cómo deben ser el cómo se va a solucionar estos problemas. Y creo que eso también, esas preguntas que no dan cuenta de la vida cotidiana de la gente, de la problemática de la gente, hace que justamente los indecisos no vean este tipo de programas o se alejen, digamos, un tanto más de la política. Eso es lo que yo digo, podríamos decir, digamos, como un primer análisis del debate que se llevó a cabo el fin de semana, y además que fueron 2 días, 3 horas cada uno. Ahora, amigo Nieto, don Santiago Nieto de Informe Confidencial, el señor Santiago Nieto de Informe Confidencial. ¿Este debate favoreció a algún candidato y desfavoreció a otros definitivamente o favoreció a todos? A ver, yo entendiendo que no fueron vistos por los indecisos, pero haría algunas puntualizaciones. Creo que una sorpresa fue Yacu Pérez, por ejemplo. Yacu Pérez se presentó de una forma muy fresca, muy auténtica, y creo que estuvo muy bien, digamos, en el conjunto del debate. Yo diría que él es una de las primeras luces que aparece. Creo que Guillermo Lasso estuvo muy bien, muy estructurado. Se ve que hay detrás un programa, todas las respuestas estuvieron organizadas, ordenadas. Creo que Lasso estuvo muy bien. Creo que Hervas, Velasco, por ejemplo, Montúfar, Larrea, hicieron una buena presentación, mejor el domingo que el sábado, pero tuvieron una muy buena presentación en el debate. Creo que 2 candidatos, el señor Freire y la señora Peña, salvaron los muebles. Son candidaturas pequeñas, pero se dieron a conocer y no estuvieron mal. Y creo que los otros candidatos que no he mencionado, en cambio, estuvieron mal. Creo que no tuvieron ninguna conexión, empatía con la problemática de la gente y desaparecieron en unas respuestas bastante vacuas y confusas. Entonces, ese sería, digamos, lo que nosotros pensamos que pasó en el debate. Pero, claro, fue muy, dada la naturaleza de las preguntas, también tuvimos respuestas, digamos, que fueron un tanto vacuas, digamos, por decirlo de alguna manera. Señor Nieto, ante este debate, ¿qué le parece la posición después de unas horas del candidato Giovanni Andrade, que dice que no pudo contestar lo de violación a las niñas, etcétera, 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 porque lo escopolinaron? No había escuchado, pero me pareció muy raro. Ay, me olvidaba, mire usted, de un candidato, de Andrés Arauz. Me olvidé, perdón, y es un candidato que mide bien las encuestas. Creo que Andrés Arauz no estuvo bien, en cambio. Creo que podría haber dado mejor, pero fue una presentación bastante floja. Sobre todo cuando se ponían enfrente las problemáticas de la gente. Y claro, y ya cuando a uno no le va bien el debate y sale con argumentos como el que usted, Vicente, me acaba de decir, no sé, pero yo lo que creo es que sí fue
más allá de que hayan o no contestado una pregunta. No importa tanto eso, sino el conjunto de la presentación, que es lo que los ciudadanos que vemos, y el conjunto de respuestas es lo que, sabiendo que los que vimos el debate, somos gente mucho más decidida, por decirlo de alguna manera, porque hemos estudiado mucho la política, creo que no, que ese conjunto de respuestas fueron las que no convencieron o no le dieron un espacio dentro del tablero electoral. Isidro Romero. Yo creo que estuvo mal también, creo que la forma de presentarse de esa manera, creo que incluso lo que trascendió del primer debate que se hizo, que era más de sectores privados, creo que esa forma de ser es muy fuerte, muy alejado de la gente, y una posición de un liderazgo vertical en tiempo del siglo XXI, donde los liderazgos son horizontales. El caso de Lucio Gutiérrez, que ya fue presidente de la República con buena experiencia, como para volver a ser presidente. Sí, yo creo que la presentación de Lucio Gutiérrez era apelando a su gobierno, es el mejor, pero creo que también no hubo consistencia en sus respuestas y no estuvo estructurado sobre las temáticas. Por eso es que yo le ponía entre uno de los candidatos que no se lució, no brilló dentro del espacio, entendiendo que es un expresidente de la República y ya había hecho alguna campaña, pero claro, fueron circunstancias diferentes. Herbas, Izquierda Democrática. Él estuvo bien, yo creo que Herbas fue una presentación articulada, y creo que, claro, es gente joven, ¿no? Creo que van a tener espacio hacia futuro, ¿no? Sin duda. Celi. Celi, la verdad no me gustó mucho su presentación, menos articulado, digamos, no mayor comentario sobre Celi. Montúfar. César Montúfar estuvo bien. Creo que, obviamente, es un tipo mucho más articulado, estudioso, ha estado en la política algún tiempo, tiene un nicho de lectores, les habló a su nicho de lectores, tiene un tema tomado y creo que estuvo bien en la forma en que se expresó. Es, como digo, es estructurado y eso le dio consistencia, solidez en el debate. 824, Montúfar. Ya hablamos de César Montúfar en este momento. De César, César Montúfar. Velasco, ya. Perdón. Claro. Juan Fernando Velasco, mire que me sorprendió, estuvo ecuánime, tranquilo, con propuestas, sereno. Me gustó la presentación de Juan Fernando Velasco. Creo, como digo, son de los que estuvieron bien en el debate, ¿no? A mí me gustó la presentación de él, serena, tranquila, hablando que viene de otro espacio de la política, reafirmando, pero con convicción, dando sus ideas. Almeida. Gerson Almeida. También, sí, estuvo mal. El hermanito. Sí, estuvieron mal, ¿no? Son ya, como digo, las presentaciones son marginales, que no tuvieron un espacio, un nicho ni nada interesante, digamos, que atraiga la atención de los electores. Freile estuvo bien, se le vio bastante estructurado, que como yo digo, hizo una presentación, creo que si haciendo una figura nueva en la política, le sirvió para darse a conocer de una manera adecuada. A mí me gustó la presentación de Freile. Lasso. Como dije, Lasso muy estructurado, o sea, Lasso, imagino yo, que ha pensado mucho su programa de gobierno, entonces fue muy sensato, muy coherente, muy articulado en cada una de las preguntas. Creo que Lasso estuvo muy bien, muy bien. Sí. Don Santiago, ¿usted piensa, 826, con el señor Santiago Nieto, director de Informe Confidencial, una de las mejores encuestadoras de Ecuador, la primera si se quiere? Don Santiago, ¿usted cree que este debate realmente se movieron los números o se mantienen como venían diciendo ciertas encuestas? A ver,
el debate en sí mismo no va a mover los números de la simulación electoral. ¿Por qué? Porque lo vio muy pocas personas. Lo que puede mover los votos es el post-debate. ¿Qué es lo que la gente va a comentar sobre el debate? Al haber sido muy poca gente la que lo vio, relativamente hablando, lo que la gente converse del debate es, digamos, lo que va a mover o no las cifras. No creo que hubo un evento lo suficientemente potente e interesante como para desviar la dirección de los votos de cada uno de los candidatos. Creo que se refuerzan algunas candidaturas. Creo que Lazo, por ejemplo, se refuerza, tenía bastante más voto blando. Creo que Yacu Pérez crea expectativa. Creo que Andrés Arauz contiene lo que tiene sin capacidad de crecer, y creo que en esa medida hay que ver en 8 días, desde el día que fue el debate, es decir, esta semana, tenemos que esperar a ver qué es lo que la gente discute, sobre qué discute, sobre quiénes discute, y eso a ver si es que alteró o no las cifras. Pero tenemos que decirlo, la apatía que tiene la ciudadanía con respecto a la elección es muy grande. Los problemas de la gente están en otra dirección que no son los de la política, y eso hace que todavía tengamos una incertidumbre hacia los resultados del 7 de febrero. ¿Usted cree que la apatía, sumado a la pandemia, va a dar como resultado un ausentismo bastante importante, mi querido Santiago? A ver, estábamos ya tranquilos por las noticias que tuvimos en noviembre, y eso provocó que la sociedad se relaje. Diciembre fue un mes de mucho contacto entre las personas, reuniones, etcétera. Y como vemos, estamos ya en enero, en estos días, estamos pagando, digamos, ese tipo de actitud. Entonces hemos subido los contagios, hay muchos más muertos por el problema de la pandemia. Esto puede provocar miedo en la gente. Ahora, a ver, sabemos por las mediciones que habían 2 problemas, el de salud y el económico, y la gente, frente al problema económico, hizo a un lado el problema de la salud y salió a la calle también, porque no todos salieron de farra, mucha gente salió por necesidad. Entonces, al estar de lado el problema de la pandemia, creo que resurge. ¿Qué es lo que va a suceder en la elección? Primero, que los adultos mayores se van a cuidar más. Ir a un recinto de un adulto mayor que además tiene algún problema de salud, es muy complicado que vaya a la elección. 2, muchas personas que tienen en su hogar, en su casa, el cuidado de adultos mayores, también muchos de ellos pensarán 2 veces para ir al recinto electoral. Sobre todo tenemos que ver cómo se desarrollan estos 15 días el problema del coronavirus, pero mucha gente tendrá temor de ir a votar para no poner en riesgos a los seres queridos, sobre todo de adultos mayores o con problemas de inmunodeficiencia, que algunos en nuestros hogares, en el seno de nuestros hogares tenemos familiares con problemas de esa naturaleza. Entonces eso puede provocar una abstención. La apatía más el problema del coronavirus creo que puede darnos como resultado una abstención bastante mayor de la que estábamos acostumbrados. Un ausentismo que más o menos normalmente ha estado funcionando o entre 15 y 20% en todas las elecciones. Mi querido señor. Ojalá que no sea así, ¿no? Ojalá que no sea así. Yo creo que la participación de los ciudadanos en este tipo de eventos nos ayuda a definir el futuro del Ecuador y sobre todo a hacernos responsables de nuestras acciones, porque si es que no vamos a votar, después vamos a decir, es que yo no voté, la culpa es de otro, y creo que la responsabilidad de todos es ir a las urnas, estudiar qué candidato nos conviene dentro de nuestros espacios y ir y votar. Creo que es un derecho que debemos, los ciudadanos tenemos que llevarlo adelante, ¿no? 29 para las 9, para finalizar, don Santiago.
¿Ustedes no van a hacer ninguna muestra de ningún tipo en los días que faltan para la elección? Sí, sí, seguiremos trabajando. Es bueno ir viendo qué es lo que pasa incluso por academia. Siempre hemos registrado en el Ecuador desde hace más de 35 años las elecciones que se han venido dando, las diferentes elecciones, y sí, esperemos poder tener, creo yo, una o dos encuestas nacionales más para saber qué es lo que pasa con tomarle el pulso, digamos, a esta elección presidencial, que es una de las más anómalas que hemos vivido. Es una elección en medio de una pandemia y es bueno que registremos desde la academia, que registremos este tipo de hechos, de eventos, cómo la gente se siente, qué es lo que se está moviendo, digamos, como un ejercicio, como bien lo digo, académico, para la reflexión futura de los procesos electorales. El economista Calderón le tiene una pregunta. Economista, 28, 28, 28, no. 28 y la 9. Economista. No, dispénseme, licenciado. Me parece que el diálogo ha estado evacuado con don Santiago Nieto. Solamente para informar, porque estoy haciendo seguimiento a la información. En vuelo de aproximadamente 15 minutos en helicóptero, Donald Trump acaba de arribar a la base Andrews para dejar el helicóptero y tomar el Fuerza Aérea 1 que lo trasladará hasta la Florida en su último vuelo como presidente de la República, licenciado. ¿Y qué le pareció a Trump, mi querido Santiago? A ver, me dio mucha pena la salida de Trump de la presidencia, y pena no por él, por los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país que servía mucho como el ejemplo de la democracia en el continente, y creo que los hechos del Capitolio son absolutamente lamentables. El comportamiento de Donald Trump al no aceptar la derrota de las elecciones deja herida de alguna manera la democracia en Estados Unidos. Esto de que haya él motivado a que gente se tome el Capitolio me pareció muy, muy desagradable. Su forma, su posición, ese estilo autoritario de la concepción del poder, realmente creo que hizo daño a los Estados Unidos. Yo me he quedado con un sabor muy amargo al ver esas acciones, ver esas actitudes de cierto grupo de personas dentro del Capitolio. Ha sido bastante, y como digo yo, bastante malo, y además deja herida un sistema que si algo tiene de bueno es que tiene instituciones, y ha sido herida una de las instituciones que soportan el sistema norteamericano, y eso no se debe hacer. Como nosotros decimos, lo que hizo con las manos lo borró con los pies. Claro, pero parece que con otra parte. Ok, don Santiago, le agradecemos mucho. Es importantísimo conversar con usted. Lo vamos a seguir llamando. Bueno, ya estamos en la ceja loja de las elecciones, pero es importante escuchar sus criterios, mi querido don Santiago. Le agradezco mucho, don Sergio, y un gusto haber estado aquí en Radio Sucre. Y amigos Radio Escucha, gracias por su paciencia. Los amigos cibernautas que nos siguen, gracias por su tiempo y que tengan un lindo día.